La peor clase de crueldad no es una bofetada en la cara. Es una broma hecha a tu costa, orquestada minuciosamente para arruinar la poca dignidad que te queda. Cuando su madrastra la empujó dentro de un carruaje rumbo a la finca del célebre y despiadado duque de Bestland, aquello estaba pensado como el chiste de la temporada. Nora debía volver humillada, ridiculizada, arruinada en los periódicos de Londres. Pero en cambio, entró empapada y temblando al despacho del duque, y él hizo lo único que ella jamás esperó. Le acercó una silla. La lluvia azotaba el cristal delgado del coche de alquiler, difuminando el verde vibrante del campo en un morado sucio y magullado. Nora Hawthorne iba sentada rígida sobre el cuero agrietado del asiento, las manos entrelazadas sobre el regazo. Tenía 24 años, aunque sus ojos, grises como pizarra y profundamente cansados, parecían pertenecer a una mujer del doble de esa edad. Su capa era de lana, azul marino oscuro, y del todo insuficiente contra el frío. La humedad ya le había calado los hombros hacía horas. Debajo, su vestido era de muselina gris desteñida, remendado 3 veces en el dobladillo. No era el vestido de una mujer que va a visitar a un duque. Era el vestido de una institutriz, de una tía solterona, de un fantasma que vaga por los márgenes de una familia que no la quiere. Guardada en su bolso de mano llevaba una carta sellada con el pesado lacre carmesí de su madrastra, Lady Agatha. Nora repasaba una y otra vez la escena de aquella mañana, el tintineo de las cucharas de plata contra la porcelana en el salón del desayuno, el aroma de los bollos calientes con mantequilla que ella no había sido invitada a probar. Agatha, envuelta en seda color rosa, le tendía el pergamino con una sonrisa que apenas le llegaba a los dientes. El duque de Bestland ha escrito, Nora, había mentido Agatha, con la voz destilando un dulzor artificial. Busca una esposa de disposición tranquila. Ya he respondido en tu nombre. Partirás a Rockwood de inmediato. No te demores. Un duque no espera. Detrás de Agatha, sus 2 hijas, Clara y Jane, se llevaban las servilletas a la boca para ahogar la risa. Nora no era ninguna tonta. Sabía que Alistair Radcliffe, el duque de Bestland, no buscaba esposa. Era un hombre retraído, que había vuelto de la península con una cojera severa, un carácter terrible y un profundo desprecio por la sociedad educada. Pasaba los días administrando sus vastas tierras de arriendo y criando sabuesos. Era conocido por echar a los vizcondes de sus propias puertas. Desde luego, no le había escrito a Agatha Hawthorne pidiendo la mano de su hijastra sin fortuna. Era una trampa, una humilachón cuidadosamente diseñada. Agatha probablemente había redactado una carta tan absurdamente presuntuosa, tan cargada de desesperación fuera de lugar, que el duque estallaría en cólera. Echaría a Nora al barro, y para el día siguiente, Agatha se aseguraría de que las columnas de sociedad en Londres lo supieran todo. La desesperada solterona Hawthorne, rechazada en las puertas de Rockwood tras lanzarse sobre un duque. Eso sellaría la muerte social de Nora. Garantizaría que jamás pudiera abandonar la casa de Agatha, condenándola a una vida entera de servidumbre no remunerada, llevando las cuentas y remendando la ropa mientras las hijas legítimas bailaban en cada baile de la temporada. El coche cayó en un bache, castañeteándole los dientes a Nora. Ella tragó el sabor metálico de la sangre donde se había mordido la lengua. Podría haber huido. Podría haberle pedido al cochero que diera la vuelta, que la llevara a una posada de camino. Pero tenía exactamente 4 chelines a su nombre. Cure requiría capital. Sobrevivir requería resistencia. Había sobrevivido a Agatha durante 10 años, desde la muerte de su padre. Podía sobrevivir a un aristócrata furioso. El carruaje aminoró la marcha, las ruedas crujiendo sobre la gravilla espesa del camino. Nora limpió la condensación del cristal. Rockwood emergió de la tormenta. No era el palacio impecable y cuidado que uno esperaría de un ducado. Era una bestia antigua y extensa de piedra oscura, cargada de hiedra y ensombrecida por robles retorcidos y enormes. Parecía exactamente el lugar donde un hombre se retiraría a odiar al mundo en paz. El carruaje se detuvo con una sacudida. El cochero, un hombre de aspecto miserable con el sombrero empapado, ni se molestó en abrir la puerta. Nora la abrió ella misma y bajó a una pulgada de barro helado. El frío le atravesó las delgadas botas de cuero al instante. Le pagó al cochero su tarifa, 3 de sus 4 chelines, y vio cómo el coche giraba y se alejaba traqueteando por el largo camino, dejándola completamente sola bajo la lluvia torrencial. No había vuelta atrás. Nora subió los amplios escalones de piedra, resbaladizos de musgo en los bordes. Levantó la pesada aldaba de hierro, tallada en forma de cabeza de sabueso, y la dejó caer.
El golpe sonó sordo y resonante contra la pesada puerta de roble. Durante un largo momento, no ocurrió nada. Solo el tamborileo de la lluvia sobre su capucha. Luego los cerrojos giraron. La puerta gimió al abrirse, revelando un vestíbulo cavernoso iluminado por candelabros parpadeantes. Un mayordomo apareció en el umbral. Era alto, delgado, impecablemente vestido de negro, aunque su rostro llevaba la misma expresión curtida y agotada que la propia finca. Miró a Nora, su capa goteando, sus botas embarradas. No pareció impresionado, ni tampoco sorprendido. Simplemente parecía estar esperando. «Traigo una carta», dijo Nora, con la voz áspera por el desuso. No intentó sonar imponente. No intentó sonreír. Sacó del bolso el pesado pergamino sellado en carmesí y lo tendió. De Lady Agatha Hawthorne, para su excelencia el duque de Bestland. Los ojos del mayordomo se posaron en el sello. Un leve tensarse en la comisura de sus labios fue la única señal de su disgusto. No tomó la carta. Su excelencia no recibe visitas. Lo sé, dijo Nora con calma. Una gota de agua helada se deslizó de su nariz y cayó sobre el pergamino. No soy una visita. Soy una entrega. Si me despacha, me quedaré simplemente de pie en sus escalones hasta congelarme, y entonces tendrá que mover mi cuerpo. Le aseguro que peso más de lo que parece. El mayordomo parpadeó. Fue un parpadeo lento, deliberado. Luego se hizo a un lado. Espere aquí. Se dio la vuelta y avanzó por el largo corredor en sombras, sus pasos absorbidos por la alfombra persa gastada. Nora no se movió. Se quedó exactamente donde estaba, dejando que el agua formara un charco a sus pies sobre el frío suelo de mármol. Se preparó. La explosión llegaría pronto. Repasó mentalmente las capas de defensa que le quedaban, estoicismo, silencio, y la pura apatía entumecida de una mujer que ya no tenía nada que perder. Pasaron 10 minutos. El frío del vestíbulo se le fue metiendo en los huesos, provocándole un temblor fino en las manos. Las apretó con fuerza para ocultarlo. Cuando el mayordomo regresó, no traía bandeja de plata ni excusas corteses. Simplemente le indicó que lo siguiera. Nora caminó tras él, sus botas mojadas chirriando levemente contra el suelo. El interior de Rockwood era tenue. El aire olía a papel viejo, cera de abejas y tierra húmeda. No había espejos dorados, ni sillas francesas delicadas. Los muebles eran de caoba oscura y pesada, construidos para resistir siglos. Hacían juego con el hombre al que estaba a punto de enfrentarse. El mayordomo se detuvo frente a unas puertas dobles, abrió una y anunció: «La señorita Nora Hawthorne, su excelencia». Nora entró. El estudio era inmenso, cubierto de suelo a techo con libros que parecían demasiado leídos. Un fuego rugía en la enorme chimenea, librando una batalla perdida contra el frío húmedo de la sala. Detrás de un vasto escritorio de roble estaba sentado Alistair Radcliffe. No levantó la vista de inmediato. Estaba inclinado sobre un libro de cuentas grande, la pluma rascando furiosamente sobre el papel grueso. No llevaba chaqueta. Su camisa de lino estaba desabotonada en el cuello, las mangas subidas hasta los codos, dejando ver antebrazos surcados de músculo y manchados de tinta negra. Su cabello oscuro era demasiado largo y estaba revuelto, como si se hubiera pasado la mano por él una docena de veces. Parecía menos un duque y más un estibador revisando cuentas. «Deja la carta en el escritorio, Bates», dijo Alistair, con una voz grave y áspera que vibró en el pecho de Nora. Seguía sin levantar la vista. «Y que traigan más leña». «No es un mensajero, su excelencia», respondió Bates en voz baja. «Es la dama en persona». El rasgueo de la pluma se detuvo. Alistair alzó la cabeza lentamente. Sus ojos eran de un ámbar pálido sorprendente, marcado contra las líneas duras de su rostro. Una cicatriz fina y dentada le bajaba desde la sien izquierda hasta la barba de Díaz en la mandíbula. Miró a Nora. Vio el agua goteando de su capucha. Vio el charco que se formaba sobre la alfombra antigua y valiosa bajo sus pies. Vio la línea apretada y sin color de sus labios, la rigidez de sus hombros. Nora le sostuvo la mirada. Le tendió la carta, la mano temblando apenas a pesar de sus esfuerzos. «Lila», pensó. «Léala, ríase, grite, y écheme. Terminemos con esto de una vez». Alistair dejó la pluma con cuidado. Se puso de pie. Era un hombre alto, de hombros anchos, y cuando rodeó el escritorio, Nora notó el arrastre pronunciado de su pierna derecha. No tomó la carta. En cambio, pasó de largo junto a ella. Nora se puso rígida, esperando que abriera la puerta y le ordenara marcharse.
pero él caminó hasta la chimenea. Agarró el pesado sillón orejero tapizado en cuero que estaba junto al hogar y lo arrastró más cerca del fuego. Rechinó ruidosamente contra la piedra. Se volvió hacia ella y señaló la silla con un dedo largo, manchado de tinta. Scientis. Nora Parpadio. La orden era cortante, pero no cruel. Era el tono de un hombre dirigiéndose a un perro callejero que tirita en su granero. Su excelencia, la carta seguirá sin leer dentro de 5 minutos, dijo él. Usted está goteando en mi suelo, señorita Hawthorne. Siéntese antes de que agarre una pulmonía en mi estudio. Detesto el papeleo, y una investigación forense me arruinaría la semana. Nora lo miró fijamente. Nadie le había ofrecido una silla en 10 años. En casa de Agatha, Nora se quedaba de pie. De pie detrás de la silla de Agatha en las cenas. De pie mientras las modistas ajustaban a sus hermanastras. De pie esperando órdenes. Las piernas, pesadas y doloridas por el frío, terminaron por traicionar su orgullo. Se acercó al fuego. No se quitó la capa, no podía obligarse a exponer el vestido raído que llevaba debajo. Pero se hundió en el sillón de cuero. El calor de las llamas la golpeó como un impacto físico, haciéndola temblar con violencia. Alistair la observó un momento, sus ojos ámbar ilegibles. Luego tomó el pesado atizador de hierro y lo clavó en los troncos, mandando una lluvia de chispas hacia la chimenea. Démela, entonces, dijo, tendiendo la mano sin mirarla. Nora sacó el pergamino húmedo de su bolso y lo colocó en su palma. Su mano estaba tibia. El roce breve de sus dedos callosos contra los de ella fue inquietante. Alistair rompió el pesado sello de cera con el pulgar. Se apoyó contra la repisa de la chimenea, la luz del fuego proyectando sombras largas y danzantes sobre su rostro marcado, y empezó a leer. Nora contuvo el aliento. Observó su rostro esperando el cambio, el momento en que su ceño se frunciera, el instante en que su labio se torciera de repugnancia. Leyó la primera página. Pasó a la segunda. Su expresión no cambió. Se mantuvo como una máscara de aburrimiento agotado. Cuando terminó, no la arrugó. No la arrojó al fuego. La dobló con cuidado siguiendo sus pliegues originales y se la golpeó suavemente contra el muslo. Su madrastra, dijo Alistair despacio, es una mujer extraordinariamente imaginativa. Los dedos de Nora se clavaron en los brazos del sillón. Es una mujer cruel, su excelencia. La imaginación es solo un subproducto. Alistair la miró. Esta vez la miró de verdad. No vio a una doncella sonrojada atrapada en un malentendido. Vio la postura defensiva, la inclinación cínica de su barbilla, la manera en que sostenía su mirada sin el más mínimo rastro de lágrimas. Aquí escribe, dijo Alistair, con voz plana, que usted alberga una pasión profunda y devoradora por mí. Que ha llorado ante mi retrato, y que ella, como buena madre, ya no podía soportar verla languidecer. Me suplica que la acoja como esposa o como amante. Parece del todo indiferente a cuál de las dos, siempre que se libre de usted. Nora cerró los ojos un breve instante. La humillación era un carbón ardiendo en su estómago, pero forzó los ojos a abrirse de nuevo. Mantuvo la voz firme. En su casa no existe ningún retrato de usted, su excelencia. Si existiera, estoy segura de que lo habría usado para asustar a las criadas. Un sonido brusco y áspero brotó del pecho de Alistair. A Nora le tomó un momento entender que era una carcajada. Sonaba oxidada, como si no la hubiera usado en años. Así que, murmuró Alistair, mirando la carta, una broma. Sí. ¿Una representación? Sí. Esperaba que usted la leyera, estallara en cólera, y me echara a la tormenta. Esperaba que yo volviera caminando al pueblo por el barro, arruinada y humillada. Nora tragó con fuerza. Esperaba que usted proporcionara el remate del chiste, su excelencia. Yo solo soy el objeto. El silencio en la sala se estiró. El reloj de la repisa marcaba las horas con fuerza. El fuego crepitaba. Alistair se apartó de la chimenea, caminó de vuelta a su escritorio, arrojó la carta sobre la madera pulida y se inclinó apoyado en los nudillos, mirándola desde el otro lado de la sala. ¿Y qué esperaba usted, señorita Hawthorne? Esperaba que fuera un hombre digno de su reputación, dijo Nora sin rodeos. Esperaba gritos. No esperaba una silla. La mandíbula de Alistair se tensó. Miró el dobladillo mojado de su capa, el barro en sus botas baratas, las ojeras oscuras bajo sus ojos. Soy un hombre digno de mi reputación, dijo con suavidad. Pero no tolero a los necios, y no actúo bajo órdenes para entretener el círculo de té de mujeres mezquinas.
Estiró el brazo y tiró del pesado cordón de terciopelo que colgaba junto a su escritorio. ¿Qué está haciendo?, preguntó Nora, el corazón acelerándose con un ritmo asustado. Llamo para que traigan el té, dijo Alistair, sentándose de vuelta en su pesada silla. Y después, señorita Hawthorne, vamos a escribir nuestra propia carta. Cuando Bates regresó, no mostró sorpresa alguna ante la orden de un servicio de té completo para dos. Simplemente asintió y desapareció, volviendo minutos después con una bandeja de plata enorme cargada de teteras humeantes, rosbif en rebanadas, pan crujiente y queso fuerte. Alistair señaló una mesa pequeña junto al fuego. Coma. Nora miró la comida. El estómago se le contrajo violentamente al oler la carne asada. No había comido desde un plato mísero de avena aguada el día anterior. El orgullo exigía que se negara. La supervivencia exigía que comiera. Se levantó, fue hasta la mesa y sirvió el té. Se hizo un plato, manteniendo las porciones pequeñas, educadas. No sea tediosa, dijo Alistair desde el escritorio, sin levantar la vista del nuevo libro de cuentas que había abierto. Coma hasta saciarse. De todos modos, las sobras van a los sabuesos, y ya están demasiado gordos. Nora lo miró. Tomó una gruesa rebanada de carne, la dobló sobre un trozo de pan y le dio un bocado. Fue lo mejor que había probado en su vida. Comió al principio de forma mecánica, luego con intención enfocada, consumiendo las calorías que su cuerpo necesitaba con desesperación. Alistair trabajó en silencio durante 20 minutos, concediéndole la dignidad de ignorar su hambre. Solo cuando ella dejó la taza fue que él cerró el libro de cuentas y se reclinó hacia atrás. «Hábleme de Lady Agatha», ordenó. Nora se limpió la boca con una servilleta de lino. El calor del cuarto y la comida en el estómago habían calmado el temblor violento de sus miembros, dejando en su lugar un cansancio claro y agudo. «No hay nada singular en ella, Su Excelencia», dijo Nora, la voz más firme ahora. «Se casó con mi padre por su hacienda. Él murió antes de poder asegurarme una dote. Ella me mantuvo porque una sirvienta a la que no hay que pagarle es económicamente ventajosa. Yo llevo las cuentas. Administro la casa. Me odia porque me parezco a mi madre, y porque no lloro cuando me insulta. Y en cuanto a la carta, tengo 24 años. Mis hermanastras se acercan a su presentación en sociedad. Una hermanastra solterona en la casa es una vergüenza a la vista. Pero echarme sin provocación quedaría mal ante sus amigas de sociedad. ¿Necesitaba escándalo? Necesitaba que yo fuera la arquitecta de mi propia ruina. De ahí la carta. Nora miró el fuego. Para mañana por la mañana, todo Londres sabrá en secreto que sufrí un delirio de grandeza, que viajé a Rockwood sin ser invitada, y que me lancé sobre el duque de Westland. Estaré loca, seré patética, y del todo inempleable. Ella será la madrastra mártir que intentó ayudarme. Alistair escuchó, el rostro sin expresión. Tomó de nuevo la carta de Agatha, dándole vueltas en las manos. Es una estrategia torpe, observó secamente. Depende por completo de mi supuesta falta de control. Si no la echo a usted a la lluvia, todo su relato se derrumba. Es usted famosamente poco cooperativo, Su Excelencia. La boca de Alistair se torció. No era del todo una sonrisa, pero tampoco un ceño fruncido. Soy selectivamente cooperativo, señorita Hawthorne. Reservo mi cooperación para las cosas que no me aburren hasta las lágrimas. La sociedad me aburre. La crueldad mezquina me aburre. Se levantó y caminó hacia el fuego, arrastrando una segunda silla frente a la de ella. Se sentó pesadamente, estirando su pierna derecha destrozada hacia el hogar, con una mueca que ocultó de inmediato. Dijo que lleva las cuentas de la hacienda de su padre. Así es. ¿Es competente? Nora lo miró directo a los ojos. Soy precisa. Descubrí 3 errores que cometió el administrador de la finca el trimestre pasado, que nos habrían costado 200 libras. Agatha lo despidió y me hizo asumir sus funciones sin su salario. Naturalmente. Alistair apoyó los codos sobre las rodillas, inclinándose hacia ella. La luz del fuego atrapaba el ámbar de sus ojos, haciéndolos parecer pedernal golpeado. Mi administrador renunció hace 3 días. Me estaba robando. Lo descubrí, le rompí la nariz y lo eché de la propiedad. Los libros de ese escritorio son un desastre que abarca 3 condados. Nora parpadeó. Miró de él a las torres de papeles apiladas sobre el escritorio de roble. ¿Me está ofreciendo un puesto, Su Excelencia? Le estoy ofreciendo una contramaniobra, corrigió Alistair, la voz cayendo a un murmullo bajo e intenso. Lady Agatha espera que la devuelva a usted en la deshonra.
¿Y si en cambio no la devuelvo en absoluto? A Nora se le cortó el aliento. No entiendo. Su madrastra la envió aquí asegurando que sería mi novia. Si la devuelvo, ella gana. Pero si usted se queda en Rockwood, si la contrato como administradora de mi hacienda, un puesto que ejercerá tras puertas cerradas, ella no puede alegar que fue rechazada. Alegará que soy su amante, dijo Nora sin rodeos. El escándalo sería peor. Que lo haga, dijo Alistair, desestimando la idea. ¿Qué le importan a usted las opiniones de una sociedad que no ha hecho nada más que verla pasar hambre en un rincón? Aquí tendrá un salario, 50 libras por trimestre. Tendrá un cuarto seco, 3 comidas al día, y la absoluta soledad de mi biblioteca. Arreglará mis cuentas. Yo le daré un refugio. Hizo una pausa, los ojos entrecerrándose ligeramente mientras la observaba procesar la información. Y en cuanto a Lady Agatha, continuó Alistair, un filo oscuro y peligroso entrando en su tono, le escribiré una carta. Le agradeceré profusamente por su generoso obsequio. Le diré que la encontré del todo satisfactoria, y que usted ha decidido quedarse en Rockwood indefinidamente. Dejaré la naturaleza exacta de su estancia enteramente a merced de su febril imaginación. Que intente explicarle eso a su círculo de té. Nora miró al duque. No era un príncipe encantador. Era un hombre cínico, herido, irritable que necesitaba un contable. Y sin embargo, sentado en su estudio tenue con olor a humo de leña, ofreciéndole las herramientas para desmontar la trampa de su madrastra desde adentro, era lo más hermoso que había visto jamás. 50 libras por trimestre, repitió Nora despacio. Y no debe tocar a mis sabuesos. Muerden a los desconocidos. Tampoco me gustan mucho los perros. Alistair la miró. Una sonrisa genuina, reticente, se abrió paso en su rostro marcado, transformándolo por completo. Las líneas duras desaparecieron, revelando el fantasma del hombre apuesto y vital que había sido antes de la guerra. Creo, señorita Hawthorne, dijo Alistair con suavidad, que Lady Agatha ha cometido un terrible error de cálculo. Nora miró el fuego, sintiendo el calor calarle por fin hasta los huesos. Pensó en Agatha, esperando en sus vestidos de seda a que el carruaje volviera con una hijastra en lágrimas. Pensó en las 50 libras. Pensó en el silencio de la biblioteca. ¿Tiene una pluma, su excelencia? Preguntó Nora, sosteniéndole la mirada con una chispa fría y brillante en sus ojos grises. Creo que tenemos una carta que escribir. El cuarto que le asignaron estaba en el ala este, con vista al jardín de cocina, extenso y descuidado como un laberinto. No era una gran habitación de huéspedes. Era la suite de la antigua ama de llaves, abandonada desde hacía tiempo, con un leve olor a lavanda seca y polvo viejo. Pero cuando Nora despertó a la mañana siguiente, las gruesas mantas de lana subidas hasta la barbilla, experimentó una sensación tan extraña que le tomó varios minutos identificarla: seguridad. Nadie gritaba. Ninguna campana sonaba exigiendo su presencia inmediata para ajustar un corsé o calentar unas tenacillas. Solo se oía el corte rítmico y apagado de leña en el patio de abajo, y el graznido lejano de los cuervos. Nora se vistió con el mismo vestido gris desteñido. La señora Gabel, el ama de llaves de rostro severo y postura recta como una barra de hierro, le había recogido la capa mojada la noche anterior. Se la devolvieron esa mañana sobre la silla, cepillada de barro y bien seca. Una cortesía silenciosa y eficiente que hablaba mucho de cómo funcionaba Rockwood. Hacías tu trabajo, y sobrevivías. Encontró el camino por los corredores laberínticos hasta el estudio. La puerta estaba entreabierta. Alistair ya estaba allí. Se sentaba en la misma silla de la noche anterior, aunque llevaba una camisa limpia de lino grueso sin blanquear. Un enorme lobero irlandés de pelaje atigrado yacía atravesado sobre sus botas. La bestia levantó la cabeza cuando Nora entró, soltando un gruñido bajo y vibrante que sonaba como piedras moliéndose. «Quieto, Héctor», murmuró Alistair, sin levantar la vista del periódico. «Es la nueva encargada de las cuentas. Cómetela y te haré hacer las sumas». Héctor volvió a apoyar la cabeza enorme y fea sobre las botas de cuero con un suspiro pesado. Nora caminó hasta el escritorio más pequeño que Alistair había ordenado instalar en la esquina. Estaba desnudo, salvo por 3 torres altas de libros de cuentas encuadernados en cuero, un bloque fresco de tinta y una docena de plumas recién afiladas. ¿Por dónde quiere que empiece, su excelencia? Preguntó Nora tomando asiento. Los registros de arrendatarios de 1812, respondió Alistair, pasando una página de su periódico.
Sospecho que el difunto señor Higgins se embolsaba el excedente de grano y lo anotaba como podredumbre. Pruebe el 1. Solo haga que las cifras coincidan con la realidad, señorita Hawthorne. Detesto la ficción en mis cuentas. Nora abrió el primer libro. La caligrafía era atroz, un garabato frenético y arácnido que prácticamente irradiaba culpa. Tomó una pluma, la mojó en tinta, y se puso a trabajar. El silencio de la sala era completamente distinto del silencio opresivo y hostil de la casa de Agatha. Allí, el silencio significaba que alguien escuchaba tras una puerta. Aquí, era simplemente el subproducto de dos personas absortas en sus respectivas tareas. Las horas se disolvían. Los únicos sonidos eran el rasguño de las plumillas, el crepitar del fuego, y el ocasional golpe pesado de Héctor cambiando de posición. Para la 1, Nora había encontrado la primera discrepancia. 300 fanegas de trigo, dijo en voz alta. Su voz sonó ronca, rompiendo el largo silencio. Alistair levantó la vista. ¿Perdón? Cosecha de 1812. Nora tocó la página con la pluma de su instrumento. Él anotó 300 fanegas perdidas por añublo en el Valle Bajo. Pero en el manifiesto de suministros para los sabuesos, registró la compra de 80 fanegas adicionales de grano al condado vecino por una mala cosecha local. El Valle Bajo produce avena, no trigo. Los campos de trigo están en la cresta este. No hubo añublo en la cresta en 1812. Fue un año de sequía. No se pierde trigo por podredumbre en una sequía. Alistair la miró fijamente. Dejó el periódico despacio. Vendió las 300 fanegas, continuó Nora, sus ojos recorriendo las columnas con rapidez, los números encajando en su mente como piezas de un mecanismo de relojería. Se embolsó la ganancia, y luego usó fondos de la finca para recomprar el grano necesario para las perreras, a precio elevado, a un proveedor. Le garantizo que ese proveedor es un pariente suyo. Alistair se recostó en la silla. No se veía enojado. Se veía profunda, silenciosamente satisfecho. Su cuñado es dueño del molino en el condado vecino, dijo Alistair en voz baja. Ahí lo tiene, dijo Nora, pasando la página. Se le deben aproximadamente 400 libras solo por ese año, Su Excelencia. ¿Redacto una carta para su abogado, o prefiere romperle la nariz por segunda vez? Alistair soltó una carcajada aguda y genuina. Héctor se sobresaltó, mirando a su amo con expresión de traición. Redacte la carta, señorita Hawthorne. Romperle la nariz fue profundamente satisfactorio, pero, lamentablemente, no llena las arcas. Nora volvió a mojar la pluma. Como usted diga. Trabajaron toda la tarde. Bates trajo té y carnes frías a las 3, colocándolos en silencio entre los dos escritorios. Comieron sin hablar. Nora se dio cuenta, con una repentina claridad, de que no la trataban como a la dama de la casa, ni tampoco como a una sirvienta. La trataban como a una igual. Una colega. Era el respeto más embriagador que jamás le habían mostrado. Al anochecer, Alistair se puso de pie. La pierna se le había entumecido de estar sentado. Se apoyó pesadamente en el escritorio un momento antes de forzarse a enderezarse. Suficiente por hoy, ordenó. Los números seguirán corruptos mañana. De Jellos. Nora limpió la pluma. He encontrado otras 200 libras faltantes en los rendimientos forestales. Señorita Hawthorne, dijo Alistair, caminando cojeando hacia la puerta, si no deja de trabajar, voy a suponer que disfruta la compañía de mis libros de cuentas más de lo que es sano. Vaya a su cuarto. La cena es a las 7. Comerá en el comedor. Nora se detuvo. ¿Con usted? Alistair se detuvo en el umbral. Miró hacia atrás por encima del hombro, la luz tenue proyectando la cicatriz de su rostro en un relieve marcado. Empleo a una administradora de finca. No le pido a mi administradora que coma en la cocina. A las 7. No llegue tarde. Salió, el sonido pesado y desigual de sus pasos resonando por el pasillo. Pasaron 3 semanas. La carta a Agatha había salido al segundo día de Nora. Era una obra maestra de brevedad aristocrática, escrita con la letra agresiva de Alistair. Lady Agatha, acepto su ofrecimiento. La señorita Hawthorne resulta de lo más adecuada para mis necesidades y permanecerá en Rockwood. Su preocupación por el futuro de ella ya no es necesaria. Westland. Era ambigua. Era escandalosa. Era exactamente la clase de yesca que se echa a la leña seca de la temporada londinense. Recibían el correo de la mañana cada miércoles.
Alistair solía usarlo para forrar el fondo de las cajas de las perreras, pero ese día lo trajo al comedor y lo dejó caer junto al plato de huevos de Nora. Página 4, dijo, sirviéndose una taza de café negro. Nora tomó el periódico. Sus manos estaban firmes. Fue pasando las páginas de tinta fresca. Allí, entre una reseña de una ópera terrible y un anuncio de aceite para el cabello, estaba la columna de Sociedad. Los rumores giran con fuerza en torno a cierto duque norteño, ausente de la ciudad desde hace tiempo, que al parecer ha acogido a una vagabunda. La solterona hijastra de una desesperada viuda local fue enviada a su finca en un mandado y misteriosamente nunca volvió. La viuda alega un compromiso secreto. El completo silencio del duque sugiere un arreglo de naturaleza bastante menos honorable. Uno se estremece al pensar en la reputación de la pobre muchacha, aunque a su edad avanzada, quizás cualquier techo sea mejor que ninguno. Nora lo leyó 2 veces. Dobló el periódico con cuidado y lo dejó junto a la taza de té. Bueno, dijo con neutralidad, estoy arruinada. Por completo, coincidió Alistair, partiendo una tostada por la mitad. ¿Le molesta? Nora miró por las altas ventanas del comedor. El cielo tenía el color del hierro amoratado. La lluvia amenazaba de nuevo. Pensó en Clara y Jane, probablemente paseando por Hyde Park, susurrando tras sus abanicos, disfrutando del brillo de la caída espectacular de su hermanastra. La reputación es una moneda, dijo Nora finalmente, volviendo a mirar a Alistair. Solo importa si uno pretende comprar algo con ella. Yo no estoy buscando marido en Londres. Estoy auditando sus cuentas de madera. A los árboles no parece importarles que sea una mujer caída. Los ojos de Alistair brillaron con oscura diversión. Pragmática hasta la médula. Es como sobreviví. Un golpe repentino y fuerte en la entrada principal quebró la calma de la mañana. No era el toque pesado y medido de un arrendatario local. Era frenético, prepotente, ruidoso. Alistair frunció el ceño. Empujó la silla hacia atrás. Quédese aquí si es alguien de parte de mi madrastra. Vienen por mí, dijo Nora, poniéndose de pie. No me escondo, Su Excelencia. Alistair la miró, la mandíbula tensándose. No discutió. Le dio un único gesto seco de asentimiento, y caminaron juntos hacia el vestíbulo de entrada. Bates acababa de abrir la pesada puerta de roble. De pie en el escalón superior, luciendo del todo miserable bajo el viento húmedo, estaba Lord Harrington. Era primo de Agatha, un hombre delgado y codicioso que se vestía demasiado joven para su edad y vivía de las obras económicas de Agatha. Llevaba un abrigo de montar de un verde violento, ahora salpicado del célebre barro de Rockwood. Harrington pasó junto a Bates de un empujón, avistando de inmediato a Nora. Nora. Jadeó, adoptando una pose teatral de alivio. Gracias a Dios. Vengo a rescatarte de esta locura. Agatha está fuera de sí. El escándalo. Toma tu capa de inmediato. Tengo un carruaje esperando. Ni siquiera miró al duque. Extendió la mano para agarrar la muñeca de Nora. Antes de que sus dedos rozaran la manga de ella, una mano grande y marcada de cicatrices se cerró sobre el hombro de Harrington. La fuerza del agarre hizo que las rodillas del hombre más pequeño cedieran ligeramente. Lord Harrington, presumo, dijo Alistair. Su voz era un ronroneo bajo y aterrador. Está dejando barro en mi suelo. Harrington giró, el rostro palideciendo, mientras finalmente registraba la figura imponente y masiva del duque de Westland. Alistair le sacaba una cabeza, el doble de ancho, y poseía los ojos de un hombre que había matado franceses por mucho menos que una alfombra arruinada. Su Excelencia, chilló Harrington. Intentó sacar pecho. Vengo en nombre de Lady Agatha Hawthorne. Esta situación es insostenible. Usted ha tenido a esta pobre muchacha como rehén, arruinando su virtud para vengarse de su familia. Rehén. Repicio Alistair. Soltó el hombro de Harrington y dio medio paso atrás, cruzando los brazos. Miró a Nora. Señorita Hawthorne, ¿es usted una rehén? Nora dio un paso adelante. No miró el barro en las botas de Harrington. Lo miró directo a los ojos. Dile a Agatha, dijo Nora, la voz resonando clara y fría en el salón cavernoso, que estoy empleada aquí. Soy la administradora de la finca de Rockwood. Me pagan 50 libras por trimestre, que son exactamente 50 libras más de las que ella jamás me dio. No me voy. Harrington quedó boquiabierto. ¿Administradora de finca? No seas absurda, Nora. Las mujeres no administran fincas. Eres una solterona. Eres una concubina.
La palabra quedó suspendida en el aire, fea y afilada. Alistair no gritó. No parpadeó. Simplemente descruzó los brazos. «¿Bates?», dijo Alistair en voz baja. «Sí, Su Excelencia». El mayordomo se materializó desde las sombras. «Lord Harrington se marcha. Si no está fuera de mi propiedad en 3 minutos, suelte a los sabuesos». Los ojos de Harrington se abrieron en puro terror. Miró a Nora, luego al rostro marcado y despiadado del duque. No dijo una palabra más. Se dio media vuelta, prácticamente corriendo hacia la puerta y bajando los escalones de piedra hacia su carruaje que lo esperaba. Bates cerró la puerta con calma, girando el pesado cerrojo de hierro con un clic satisfactorio. El silencio volvió al vestíbulo. Nora permaneció muy quieta. La adrenalina se retiraba, dejándola sentirse vacía. Acababa de cortar de manera formal e innegable el único lazo familiar que había conocido. Estaba completamente sin ataduras. Alistair la observó. Vio el ligero temblor en sus manos antes de que ella las escondiera entre los pliegues de la falda. «Es un necio», dijo Alistair, con rudeza. «Lo es», coincidió Nora, mirando la puerta cerrada. «Pero tiene razón en algo. Soy una solterona, y la sociedad ahora solo me verá como una concubina». Alistair se acercó más a ella. No la tocó. No ofreció palabras vacías. «La sociedad», dijo Alistair, la voz cayendo a un murmullo áspero, «está compuesta enteramente de hipócritas que ahogarían a sus propias madres por un mejor asiento en la ópera. Usted es Nora Hawthorne». Desenredó 5 años de malversación en 3 semanas. Le sostuvo la mirada a un duque en medio de una tormenta. «No deje que un hombre de abrigo verde le diga quién es usted». Nora lo miró. Sus ojos ámbar pálido eran feroces, clavados en los suyos con una intensidad que le atrapó el aliento en la garganta. Por primera vez, no vio a un empleador. Vio un escudo. «De vuelta a las cuentas, señorita Hawthorne», dijo él con suavidad. «Sí, Su Excelencia». El invierno golpeó Yorkshire no con una suave nevisca, sino con un asalto brutal y húmedo. El frío se colaba por los muros gruesos de piedra de Rockwood, volviendo el aire interior cortante e implacable. Para Nora, significaba trabajar más cerca del hogar en el estudio, un grueso chal de lana envuelto firmemente en sus hombros. Para Alistair, significaba una agonía silenciosa y terrible. Ella notó el cambio a principios de diciembre. La temperatura cayó bruscamente de la noche a la mañana. Cuando Alistair entró al estudio la mañana siguiente, tenía el rostro ceniciento. Su cojera, normalmente un arrastre pesado pero manejable, se había vuelto pronunciada, obligándolo a apoyarse en el marco de la puerta antes de llegar a su escritorio. No habló. Se sentó, abrió un libro de cuentas y lo miró en blanco durante 3 horas. Nora lo observaba con el rabillo del ojo. La tensión que irradiaba de él era palpable. Llenaba la sala como humo. Al mediodía, podía oír su respiración jadeante y superficial. «Su Excelencia», dijo ella con suavidad. «No», replicó Alistair, la voz un filo dentado. «No me hable ahora». Nora cerró la boca. Reconoció el tono. No era ira dirigida hacia ella. Era la furia de un animal atrapado. Volvió a sus números, pero la concentración se le había quebrado por completo. Cuando Bates trajo el té de la tarde, Alistair no lo tocó. Intentó levantarse, quizá para acercarse al fuego, pero la pierna derecha le falló al instante. Se sostuvo del borde del pesado escritorio de roble con un siseo violento y contenido de dolor, tirando el tintero al suelo. La tinta negra se hizo añicos contra la madera, salpicando la alfombra. Alistair maldijo, una sarta grosera y visceral que probablemente había aprendido en los cuarteles de España. Se hundió de nuevo en la silla, aferrándose al muslo derecho con los nudillos blancos. Bajó la cabeza. Nora se puso de pie. No dudó. No amo a Bates. Caminó hasta la chimenea. Tomó las pesadas tenazas de hierro y seleccionó un ladrillo liso y plano del costado del hogar, colocándolo directamente sobre las brasas al rojo. Luego fue hasta el aparador donde Alistair guardaba una licorera de brandy barato y oscuro. Sirvió 3 dedos en un vaso. Caminó hasta el escritorio. Rodeó el tintero destrozado. Dejó el brandy junto al puño cerrado de él. Viva, Ordino. No era una petición. Alistair alzó la vista hacia ella entre la maraña de su cabello oscuro. Sus ojos ámbar estaban nublados de dolor, la mandíbula apretada de humillación. Odiaba que lo vieran así. Odiaba la debilidad. «Déjame solo, Nora», masculó. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. «No». Nora cruzó los brazos.
Me es usted inútil en este estado, y tengo preguntas sobre la factura trimestral del herrero. Beba el brandy. Él la fulminó con la mirada. Ella se la sostuvo, del todo impasible ante su mal genio. Era una mujer que había vivido bajo el techo de Ágata. Era inmune a los hombres con rabietas. Lentamente, la mano de él se despegó del muslo. Tomó el vaso y se bebió el brandy de un trago brutal. Tosió, el licor áspero quemándole camino abajo por la garganta. Nora volvió a la chimenea, usando los gruesos guantes de cuero que guardaban junto a la leñera. Sacó el ladrillo caliente de las brasas. Lo envolvió rápida y firmemente en un trozo grueso de franela que encontró sobre la cesta de madera. Volvió hacia él. Se arrodilló junto a su silla. Alistair se puso rígido con violencia. ¿Qué está haciendo? La estoy tratando como a un libro de cuentas defectuoso, Su Excelencia. Estoy arreglando el problema. Sin pedir permiso, Nora colocó el ladrillo envuelto en franela con suavidad pero firmeza contra el exterior de la rodilla arruinada de él. Alistair inspiró bruscamente. El calor seco y penetrante atravesó su pantalón, encontrándose con el dolor profundo, hasta el hueso, de la vieja herida de mosquete. No lo curaba, pero el calor obligaba a relajarse a los músculos contraídos que lo estaban desgarrando por dentro. Se dejó caer en la silla, la cabeza contra el respaldo de cuero, los ojos cerrándose. La lucha se le escurrió del cuerpo, dejando solo agotamiento. Nora permaneció arrodillada a su lado. No lo tocó más allá de sostener el ladrillo en su sitio. No ofreció lástima. La lástima era corrosiva. Era lo que destruía el orgullo. Solo ofrecía una presencia tranquila y sólida. Durante 10 minutos, el único sonido fue el crepitar del fuego y la respiración de Alistair, lentamente serenándose. Metralla, dijo Alistair de pronto, la voz espesa y baja. No abrió los ojos. En victoria. Sacaron lo que pudieron, pero el hueso se hizo pedazos. La humedad hace que se sienta como si se rompiera de nuevo. Mi padre tenía gota, dijo Nora en voz baja, mirando el dibujo de la alfombra arruinada. Gritaba si las sábanas le tocaban el pie. Usábamos ladrillos calientes. Engaña a los nervios. Yo no estoy gritando. Lo estaba considerando. Alistair finalmente abrió los ojos y bajó la vista hacia ella. Estaba arrodillada en el suelo, el dobladillo de su vestido gris absorbiendo la tinta negra derramada. Se veía del todo ordinaria. Se veía del todo magnífica. Ha arruinado su vestido, observó él con suavidad. Nora miró la mancha de tinta que trepaba por su falda. Era un vestido feo. Tengo otro. Alzó la vista. Usted debería haber vuelto a Londres con Harrington, murmuró Alistair, el analgésico del brandy volviéndolo desprevenido. Está sentada en un cuarto helado, presionando piedras calientes contra la pierna de un lisiado, arruinando su ropa. Nora ajustó el ladrillo levemente para asegurar que el calor se mantuviera parejo. Levantó la vista, encontrándose con los ojos ámbar pálido de él. La armadura cínica que llevaba tan apretada se resquebrajó apenas, revelando el corazón profundo y magullado debajo. En Londres, era el objeto de una broma, dijo Nora, la voz feroz y baja. Aquí, soy necesaria. No me insulte diciéndome que debí elegirlo primero. Alistair le sostuvo la mirada. El aire en el estudio cambió. La tensión pesada y opresiva de su dolor se desvaneció, reemplazada por algo del todo distinto. Una gravedad repentina y aguda que tensaba el espacio entre ellos. Él bajó la mano lentamente. Sus dedos grandes y callosos pasaron de largo el ladrillo. Descansó los dedos, solo un segundo, contra el costado de la mejilla manchada de tinta de ella. Su pulgar rozó la línea de su mandíbula. El contacto fue increíblemente suave, un contraste marcado con la violencia de sus cicatrices y su carácter. No, dijo Alistair, la voz un susurro rasposo. Usted no es una broma, Nora. No aquí. A Nora se le cortó el aliento. No se apartó. Se inclinó apenas 1 milímetro hacia la calidez de su palma. La transacción había terminado. La farsa que habían representado para engañar a la alta sociedad se resquebrajaba. En la realidad tenue y manchada de tinta de Rookwood, habían construido, sin proponérselo, algo real. Enero llegó con dientes. Los páramos que rodeaban Rookwood se congelaron en un paisaje duro como hierro, blanco de escarcha y letal para un caballo descuidado. Dentro de la mansión, el ritmo se había asentado en una cadencia inquebrantable. Desayuno a las 7, cuentas a las 8, el compañerismo tranquilo y profundo de dos personas que habían encontrado en la otra la forma exacta de su propia fractura.
No hablaban de la noche en que Nora se había arrodillado junto a su silla. No necesitaban hacerlo. El cambio estaba en la arquitectura de sus días. Alistair ya no ladraba cuando ella corregía sus cuentas. Simplemente gruñía y empujaba el tintero hacia ella. Nora dejó de usar el chal grueso, confiando plenamente en que Bates mantendría el fuego del estudio rugiendo, precisamente porque Alistair había amenazado la vida del hombre si alguna vez permitía que la señorita Hawthorne tuviera frío. Entonces, un martes, la ilusión de su santuario aislado se hizo añicos. Nora sumaba una columna de cifras de los esquiladores de ovejas cuando la pesada aldaba de la puerta principal resonó por el vestíbulo. No era un arrendatario. Los arrendatarios usaban la entrada trasera. Alistair levantó la vista de su correspondencia, los ojos pálidos entrecerrándose. Bates se encargará. Pero Bates no se encargó. Unos pasos resonaron secos por el corredor. El staccato autoritario e inconfundible de tacones de cuero caro exigiendo atención. Las puertas del estudio se abrieron de par en par sin un solo golpe. Lady Agatha Hawthorne estaba de pie en el umbral. Se veía magnífica y del todo fuera de lugar. Llevaba un abrigo de viaje de terciopelo borgoña profundo, forrado en marta rusa. Tenía el rostro empolvado, los labios apretados en una línea furiosa y tensa. Detrás de ella, Clara y Jane se apiñaban como pájaros de colores brillantes y asustados, mirando con los ojos muy abiertos el interior sombrío e imponente de Rockwood. Nora dejó la pluma con lentitud. El silencio en el estudio era absoluto. Los ojos de Agatha barrieron la sala. Pasaron por encima de las torres de estanterías, del fuego rugiente, y se clavaron en Nora. Registró el vestido gris, simple y ordenado, la tinta en las yemas de sus dedos, y el pequeño escritorio colocado con cuidado cerca del duque. Así que, siseó Agatha, la voz destilando veneno, es exactamente como dicen. Has convertido mi hogar respetable en la burla de todos, y te sientas aquí, jugando a la tranquila en medio del barro. Alistair no se puso de pie. Se recostó en su pesada silla de roble, entrelazó los dedos y miró a Agatha. La miró como miraba a un zorro enfermo en su bosque. Lady Agatha, arrastró a Alistair, la voz peligrosamente suave. Está usted entrando sin permiso, y está dejando nieve en mi suelo. Agatha se estremeció ante su tono, pero la desesperación alimentó su bravuconería. Marchó más adentro de la sala, sus hijas siguiéndola. Vengo por justicia, su excelencia, exigió Agatha, el pecho agitado. Se llevó a mi pupila. Arruinó su reputación, y por extensión, arruinó las perspectivas de mis hijas legítimas. Clara fue rechazada por Lord Mosley para bailar la semana pasada porque el hedor del escándalo de Nora se pega a nuestro nombre. ¡Qué tragedia!, dijo Alistair sin inflexión. Mosley es un idiota con cara de trucha. Clara tuvo un escape afortunado. Ahora váyase. El rostro de Agatha se moteó de rabia. No me despedirá. Conozco la ley. Nora no está casada. Está legalmente atada a mi hogar. Me la llevo hoy a Londres. Y si intenta detenerme, iré ante el magistrado. Le diré a los tribunales que el duque de Westland secuestró a una mujer decente y la retiene en contra de su voluntad. Nora se puso de pie. Las piernas se le sentían huecas, el viejo y familiar terror arañándole la garganta. Agatha, basta. Te estás poniendo en ridículo. Cierra la boca, espetó Agatha, señalándola con un dedo enguantado. Desagradecida. Me has costado te do. Las modistas exigen el pago. El carnicero se niega a darme crédito. La sociedad nos ha dado la espalda porque creen que te vendía un monstruo. Nora parpadeó. Las piezas encajaron en su mente analítica. No se trataba de moralidad. No se trataba de reputación. Se trataba de dinero. La trampa de Agatha había fallado. Al no devolver a Nora en la deshonra, Alistair había dejado el relato de Agatha colgando en el aire. La sociedad no compadecía a Agatha. Sospechaban que había negociado un trato barato y escandaloso. Agatha se volvió de nuevo hacia el duque. Levantó la barbilla. Existe, por supuesto, una manera de evitar al magistrado, su excelencia. Una compensación por el daño causado al nombre de mi familia. 10.000 libras. Una miseria para usted. Me paga, la dejo aquí pudriéndose, y declaro públicamente que está muerta para mí. La extorsión quedó suspendida en el aire, fea y desnuda. Alistair la miró fijamente. El tic-tac del reloj de la repisa pareció anormalmente fuerte. Bajó lentamente las manos. Empujó la silla hacia atrás y se puso de pie. No favoreció su pierna mala. Se irguió hasta su altura completa, aterradora.
10.000 libras, repitió Alistair. Por la pérdida de su virtud, confirmó Agatha, los ojos brillando de codicia. Alistair rodeó su escritorio. Pasó junto a Agatha, ignorándola por completo, y se detuvo frente a Nora. La miró desde arriba. Sus ojos ámbar eran ilegibles, despojados de toda la calidez a la que ella se había acostumbrado. Señorita Hawthorne, dijo en voz baja, abra el cajón inferior de mi escritorio. Nora frunció el ceño, pero obedeció. Caminó detrás del escritorio, tiró de la pesada manija de hierro del cajón inferior y encontró un grueso fajo de documentos de vitela atado con una cinta negra. Tráigalos aquí. Nora cargó el pesado fajo hasta él. Alistair lo tomó. Se volvió hacia Agatha y arrojó el paquete sobre la mesita entre ellos. Aterrizó con un golpe pesado y final. ¿Qué es esto?, espetó Agatha. Mi abogado en Londres es un hombre muy minucioso, dijo Alistair, la voz cayendo a un registro grave que hizo que Clara gimoteara suavemente en la puerta. Cuando una mujer intenta jugar con mi nombre, la investigo. A mi hombre le tomó 3 días descubrir sus cuentas. Está usted en bancarrota, Lady Agatha. La hacienda de su difunto esposo estaba hipotecada hasta el límite para pagar sus vestidos de seda y sus deudas de juego. El rostro de Agatha perdió todo el color. El polvo se marcaba con crudeza contra su piel repentinamente grisácea. Alistair desató la cinta negra. Estos son sus pagarés. Los que tenían el carnicero, la modista, el fabricante de carruajes, y los 3 prestamistas de Cheapside que amenazaban con embargarle los muebles. Los compré todos. ¿Usted, qué?, susurró Agatha. Compré sus deudas, dijo Alistair con frialdad. Hasta el último chelín, lo que significa, Lady Agatha, que usted no me impone condiciones a mí. Usted me debe a mí. Tomó el pagaré de encima y lo sostuvo sobre el fuego. Si alguna vez vuelve a pronunciar el nombre de Nora Hawthorne, dijo Alistair, dejando caer el papel en las llamas y viéndolo enroscarse en ceniza negra, si alguna vez vuelve a mostrar la cara en Yorkshire, si alguna vez tan solo respira de una manera que me desagrade, ejecutaré estas deudas. Haré que a usted y a sus hijas las arrojen a la prisión de deudores de Fleet antes de que se ponga el sol. Agatha miró fijamente el fuego, la boca abriéndose y cerrándose sin sonido. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un terror hueco y sin aliento. Ahora, rugió Alistair, la violencia repentina en su voz sacudiendo el cristal de las ventanas, salga de mi casa. Agatha no discutió. Se dio la vuelta, tomó a sus hijas por los brazos, y prácticamente las arrastró fuera del estudio. La pesada puerta principal se cerró de golpe un momento después. El sonido de las ruedas del carruaje removiendo la gravilla congelada se desvaneció en la distancia. El silencio que dejaron atrás era sofocante. Nora permaneció de pie junto al escritorio. Las manos le temblaban. Las presionó planas contra la madera fría para calmarse. Había pasado 10 años aterrorizada de Agatha. 10 años viendo el legado de su padre desangrarse. Y en 3 minutos, Alistair había desmontado a esa mujer por completo. Alistair se quedó junto al fuego. Respiraba con fuerza, la adrenalina haciendo que sus hombros anchos subieran y bajaran bajo la camisa de lino. Se pasó una mano por el rostro, de repente pareciendo increíblemente cansado. No le pedí que hiciera eso, dijo Nora. Su voz era áspera, despojada de su lógica calma habitual. Alistair giró la cabeza. Lo sé. Compró sus deudas. La compró a ella. La garganta de Nora se cerró, un sabor amargo subiéndole a la lengua. Lo que significa, por extensión, que me compró a mí. Ya no soy rehén de su crueldad. Soy rehén de su generosidad. La mandíbula de Alistair se tensó. La cicatriz en su mejilla resaltó, blanca y marcada. Caminó hacia ella, la cojera pronunciada ahora que la furia se había drenado. No me insulte, dijo Alistair, la voz un rasgueo bajo y áspero. Y no se insulte usted misma. No la compré. Usted se ganó su lugar aquí el momento en que encontró la malversación de Higgins. Se lo gana cada día que se sienta en ese escritorio y devuelve a la vida mi hacienda. Entonces, ¿por qué?, exigió Nora, una única lágrima furiosa por fin escapando, cayendo caliente por su mejilla. ¿Por qué gastar una fortuna comprando las deudas de una mujer que desprecia? Alistair extendió la mano. Su pulgar callejero atrapó la lágrima antes de que llegara a su barbilla. No se apartó. Dejó que su mano le rodeara el rostro, el calor de su palma un contraste impactante con el frío de la sala. Porque, dijo él con suavidad, la miraba como si no fuera nada.
Y estoy completamente cansado de que el mundo sea demasiado estúpido para darse cuenta de lo que usted es. A Nora se le cortó el aliento. ¿Qué soy, Su Excelencia? Es la única quietud que he encontrado en 5 años, murmuró él, acercándose hasta que la lana del vestido de ella rozó el lino áspero de su camisa. Es la mujer que me trajo un ladrillo caliente en lugar de lástima. Es la única persona que me mira y no ve a un duque roto. Solo me ve a mí. Bajó la mano, dando medio paso atrás, aunque sus ojos nunca se apartaron de los de ella. De pronto se veía inseguro. Una vulnerabilidad atravesando su armadura imponente. El escándalo no va a morir, Nora, dijo Alistair, el tono volviéndose pragmático, aunque los ojos le ardían. Agatha se ha ido. Pero la sociedad siempre la verá a usted como una mujer caída por mi causa. No puede dejar Rockwood. El mundo de afuera ya decidió que es usted. No tengo ningún deseo de dejar Rockwood, replicó Nora con fiereza. Tengo mis cuentas. Tengo un salario. Alistair negó lentamente con la cabeza. Un salario se revoca con facilidad. Un contrato de trabajo se puede romper. Eso no es seguridad. No voy a permitir que pase el resto de su vida mirando por encima del hombro, preguntándose si el humor de un hombre irritable y lisiado la dejará sin techo. Nora se quedó helada. La lógica era sólida, brutalmente sólida, pero oírselo decir le mandó un pico frío de pánico al pecho. ¿Me está despidiendo? Le estoy proponiendo matrimonio. Las palabras cayeron en el espacio entre ellos como pesos de plomo. Pesadas, inamovibles, reales. Nora lo miró fijamente. Usted odia a la sociedad. Juró no casarse nunca. Odio a la sociedad, coincidió Alistair. Pero la sociedad respeta un título. Pueden susurrar sobre una concubina hasta quedarse roncos. Pero no pueden ignorar a la duquesa de Vestland. Tendrán que inclinarse ante usted. Tendrán que hacerse a un lado en la calle. Agatha tendrá que llamarla, Su Excelencia, si alguna vez se atreve a escribirle. Dio un paso más hacia ella. No se arrodilló. Ambos sabían que su pierna no se lo permitiría, y de todas formas ninguno de los dos quería el teatro. Simplemente tomó las 2 manos manchadas de tinta de ella entre las suyas, grandes y marcadas de cicatrices. Es una transacción, dijo Alistair, aunque su pulgar acariciaba el dorso de los nudillos de ella con una ternura dolorosa. Le doy la protección absoluta e inquebrantable de mi nombre. Le doy la mitad de todo lo que poseo. Le doy un hogar donde nunca tendrá que quedarse de pie a menos que lo desee. ¿Y qué me da usted a mí? Susurró Nora, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Alistair la miró desde arriba. El cinismo que lo había definido durante años se resquebrajó por completo, dejando una sinceridad profunda y silenciosa. Me da usted una razón para sentarme junto al fuego, dijo él. Arregla mis cuentas. Mantiene a los sabuesos alejados de los muebles. Y se queda. Solo quédese, Nora. Se casaron 3 semanas más tarde, no en una gran catedral londinense, sino en la pequeña y helada iglesia de piedra al borde de la finca de Rockwood. Nora no vistió de blanco. Llevaba un vestido de terciopelo verde bosque profundo y rico que Alistair había mandado a pedir directamente de París. No era el vestido de una solterona. Era un vestido que dominaba una sala. No hubo invitados aristocráticos. Bates fue testigo, llorando en silencio en un pañuelo de lino impecable, y la señora Gabel sostuvo los guantes de Nora. Cuando el vicario los declaró marido y mujer, Alistair no ofreció un cortés beso casto. Atrajo a Nora contra su pecho, allí mismo, en la capilla helada, y la besó con una intensidad desesperada y arrolladora que sabía a aire de invierno y posesión absoluta. Nora le devolvió el beso, envolviéndole el cuello con los brazos, anclándose a lo único sólido en su mundo. La noticia llegó a Londres 3 días después. No fue un escándalo. Fue un terremoto. Las columnas de sociedad no supieron cómo enmarcarlo. La solterona arruinada no había sido arruinada en absoluto. Había entrado en la guarida del león, había pasado de largo a las debutantes, a las herederas y a las madres intrigantes, y había salido luciendo una de las coronas ducales más antiguas de Inglaterra. Se rumoreaba que Lady Agatha Hawthorne pasó postrada por los nervios durante un mes, aunque en sociedad todos notaron que se mudó discretamente a una casa mucho más pequeña en Bath. Poco después, por fin llegó la primavera a Yorkshire. La escarcha se derritió, transformando los páramos en un mosaico vívido y brillante de verde y brezo púrpura. Nora estaba sentada en el gran escritorio de roble del estudio, el escritorio de Alistair. Él se había mudado al más pequeño de la esquina, alegando que ella necesitaba el espacio para su sistema de archivo,
que crecía a toda velocidad. Revisaba las ganancias trimestrales. Habían subido un 12%. El desastre de Higgins había sido erradicado por completo. La puerta del estudio se abrió. Entró Alistair. Había salido a cabalgar los límites de la propiedad. Sus botas estaban embarradas, el cabello despeinado por el viento, y las líneas duras de dolor alrededor de su boca se habían suavizado notablemente en los últimos meses. Héctor trotó a su lado, desplomándose junto al hogar con un suspiro pesado. Alistair caminó hasta el gran escritorio de roble. Apoyó la cadera en el borde, ignorando el barro que dejaba sobre la madera, y miró a su esposa desde arriba. ¿Me está auditando de nuevo, Su Excelencia?, preguntó, con una familiar gravedad burlona en la voz. Nora levantó la vista, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Era una sonrisa hermosa, completamente libre de las sombras defensivas que alguna vez la habían atormentado. Alguien debe hacerlo, replicó Nora, golpeando la pluma contra el libro de cuentas. Gastó una cantidad exorbitante en las perreras nuevas. Los sabuesos tenían frío. Los sabuesos tienen pelajes más gruesos que las ovejas, Alistair. Él se rió, un sonido profundo y resonante que llenó la sala. Extendió la mano, le quitó la pluma de los dedos y la arrojó sobre el secante. Le tomó la mano, levantándola de la pesada silla de cuero. Los números pueden esperar, dijo Alistair, atrayéndola hacia sus brazos. El aroma a aire frío, caballo y cuero se le pegaba a la piel. Son las 3 de la tarde, murmuró Nora, aunque ya se recostaba contra su pecho. Soy un duque, dijo Alistair contra su cabello, los brazos ciñéndose con fuerza en torno a su cintura. Puedo ser irresponsable a las 3 de la tarde si así lo deseo. Nora apoyó la cabeza sobre su corazón, escuchando el latido firme y constante. Pensó en el viaje en carruaje bajo la lluvia, en la capa raída, en los 4 chelines en su bolsillo. Pensó en la broma que su madrastra había urdido, diseñada para destruirla. Había sido una broma cruel. Pero mientras los labios de Alistair se posaban en su frente, cálidos y ferozmente protectores, Nora decidió que le gustaba bastante el remate. ¿El triunfo tan satisfactorio de Nora y Alistair sobre Lady Agatha te dejó celebrando? No hay nada mejor que ver a la desvalida, silenciosa y resiliente reclamar exactamente lo que merece, sobre todo cuando de por medio hay un duque gruñón y ferozmente protector. Si te encantó esta historia romántica, histórica, emotiva y con los pies en la tierra, dale like para apoyar el canal. Comparte esta historia con quien ame a una heroína brillante y capaz, y a un héroe cicatrizado que quita el aliento. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo drama sonoro inmersivo. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento favorito.